Diamo il benvenuto nel nostro canale alla nostra amica Amelia Capuzzi. Fanfiction de Amelia Capuzzi. Un dulce amor florecido en la ciudad eterna. Capítulo 1. Era el comienzo del verano de 1960. El joven Terence, estudiante de arquitectura en la Universidad de Yale, en uno de sus exámenes recibió una merecida nota de excelencia del profesor de historia de la arquitectura, por haber presentado el mejor examen mediante un ensayo, logrando así destacar en todas sus particularidades, las originalidades artísticas y de diseño arquitectónico de la época del Imperio Romano. Finalizado el año académico, decidió pasar sus vacaciones en Italia. Particularmente quería visitar la ciudad eterna. Estaba ansioso por ver en persona lo que había estudiado. Terence estaba ocupado organizando sus vacaciones en una gran ciudad cuya historia se remonta a casi 3000 años. Programó su viaje en una agencia con la salida para dentro de una semana, con un itinerario de todos los lugares más importantes para visitar y el hotel donde alojarse. La noche antes de su partida, su amigo Jimmy había pasado por su casa en Long Island para animarlo a reunirse con todo el grupo, ya que después de terminar el tercer año académico no había vuelto a aparecer. Su carácter reservado y cuidadoso lo llevaba a vivir lejos de esa compañía, que a menudo no reflejaba su forma de pensar y comportarse. Por eso Terence no tenía ganas de reunirse con ellos, porque al conocer a ese grupo ya sabía cómo terminaría la noche, es decir, todos ebrios, causando algún daño. En ese momento su principal pensamiento era que al día siguiente partiría y eso lo hacía muy emocionado. Por eso, con una excusa trivial, declinó la invitación, diciéndole a su amigo que no faltaría a la próxima. Los dos jóvenes se despidieron y Terence, una vez cerrada la puerta de su casa, regresó a su habitación para terminar de preparar su equipaje, con todo lo indispensable para llevar consigo, dejando a la vista su boleto de avión y pasaporte. A la mañana siguiente, temprano, llamó a un taxi. Después de cargar su equipaje en el auto, amablemente se dirigió al Aeropuerto Internacional de Nueva York. Al llegar al aeropuerto se hizo dejar en la entrada. Pagó su tarifa mientras el taxista devolvía su equipaje. Una vez dentro, fue a hacer el check-in. Todavía faltaba 1 hora y media para el despegue, así que fue a la cafetería y ordenó un café para tomar y 2 bocadillos para llevar. No le gustaba la comida que servían en el avión, pero en caso de tener hambre, comería esos bocadillos. La voz proveniente del altavoz anunció que el vuelo directo de Nueva York a Roma del Pan American Airlines estaba listo en la puerta 46. Terence, que estaba sentado en un sillón, se levantó y con paso rápido se dirigió hacia el túnel del avión, y después de que la azafata revisara su boleto, lo llevó gentilmente a su asiento. En el momento del despegue, Terence se sentía emocionado y feliz. Había viajado en otras ocasiones, pero ninguna de esas vacaciones le había transmitido una emoción tan intensa. Fue un viaje tranquilo, tanto que no se dio cuenta del paso de las largas horas. De repente, algo extraordinario apareció debajo de él. Una visión embriagadora de la ciudad eterna, cuya belleza finalmente podía admirar. Al aterrizar, tomó el primer taxi disponible y se dirigió al hotel donde se alojaría.
Al entrar en el residence con su sencillo italiano mientras presentaba sus documentos, le dijo: «Buonasera. Ho prenotato una camera a nome di Terence Granchester». El conserje respondió: «Benvenuto, signor Granchester». Después de registrar sus datos personales, le entregó la llave de su habitación. Una vez en la habitación, se abandonó de repente en un largo sueño, tanto que se despertó a la mañana siguiente. Después de una agradable siesta, se dio una ducha fresca y relajante, y antes de salir de la habitación agarró la cámara y la mochila, donde dentro tenía documentos y el itinerario para su recorrido. Terence fue a la sala del hotel, donde le sirvieron un desayuno italiano. Luego salió a visitar la ciudad eterna. Comenzando a pasear por la ciudad, quedó asombrado al observar todas esas bellezas que hasta hace unos pocos meses solo había visto en los libros. Tomaba fotos con la cámara fotográfica de las obras y construcciones romanas, anotando en el mapa sus respectivos nombres. Además, Terence también compró la guía turística de la ciudad para tener un conocimiento más detallado. Quedó muy impresionado por el hecho de que esta metrópolis fuera visitada por muchos turistas, especialmente extranjeros. Cuando en su camino se encontró frente a la Fontana di Trevi, tomó fotos y luego, como todos los visitantes, lanzó una moneda dándose la vuelta. Y al hacerlo, expresó un deseo. «Quien ocurra a mi deseo», expresó el joven Terence. Echó un último vistazo como si quisiera grabarlo bien en su mente y reanudó su camino hacia la Piazza Navona. Durante el trayecto, una ligera ráfaga de brisa veraniega llegó a las fosas nasales de Terence. El olor a comida que provenía de una típica rosticería romana. Entró en ella y compró un cartucho de suculentos alimentos recién hechos. Disfrutando de esas delicias romanas, llegó a la Piazza Navona, una de las plazas más bellas y famosas en estilo barroco. Lo que más le impresionó a Terence fue la presencia de las tres fuentes, cuyos nombres son la Fuente de Neptuno, la Fuente de los Cuatro Ríos y la Fuente del Moro. Fotografió todo con su cámara. También notó que era una zona agradable, rodeada de bares, restaurantes y maravillosos edificios que delimitaban toda la plaza. Para cenar, Terence decidió ir a uno de esos restaurantes típicos de la ciudad, así que al primer taxi libre le hizo señas para que se detuviera y cortésmente lo llevó de regreso al hotel. Se cambió, salió de nuevo para ir a cenar y se detuvo en un restaurante romano particular llamado Le Frachet, cuyo origen se remonta a la antigua Roma, donde se tocaba música romana en vivo. Terence quedó atraído por la originalidad de ese lugar, tanto que ordenó un segundo plato junto con un acompañamiento. Después de cenar, felicitó al dueño del restaurante por la excelente cena y le preguntó dónde podía ir a divertirse para terminar la noche. El restaurantero le recomendó la Vía Véneto. En esos años, Roma era una de las capitales internacionales del cine y la Vía Véneto era frecuentada por los personajes más importantes del jet set internacional. Terence entró en uno de los locales de esa famosa calle y en la barra pidió whisky con hielo, cuando de repente escuchó una risa emocionante y estridente que se extendió por todo el bar. El joven Terence se dio la vuelta de un salto y detrás de él observó que había una mesa donde estaban sentadas tres chicas jóvenes. La más encantadora y turbulenta de las tres tenía el pelo rubio y rizado. Ella irradiaba serenidad y positividad. En sus labios había una sonrisa alegre, tanto que contagió a las otras, un poco más reservadas. Terence se quedó mirándola y comenzó a experimentar un verdadero flechazo. Un flechazo por ella, una emoción que hasta ahora nunca había sentido por ninguna otra. Ella tenía una manera de comportarse con sus amigas
que lo embriagaba. Dentro de su cuerpo una ola de calor intenso, inesperado e impetuoso se abrió paso, atravesándole el corazón. Era como si dentro de él se hubiera encendido un fuego ardiente. Él, que nunca había sentido ningún tipo de afecto por una chica, se preguntaba qué eran esas nuevas sensaciones que sentía por esa rubia, aún completamente desconocida. Lentamente Terence, con el vaso en la mano, se acercó a ellas diciendo: Hola, chicas. Encantado de conocerlas. Soy Terence y soy americano. Veo que se están divirtiendo. ¿Puedo unirme a ustedes? Siempre y cuando no les moleste. La joven rubia respondió amablemente: por supuesto que puedes unirte a nosotras. De todos modos, encantada. Me llamo Candy. Ella a mi derecha es Annie, mientras que la otra es Patricia, y también somos americanas. Terence, sorprendido, exclamó: Pero qué coincidencia. Soy de Nueva York. ¿Y ustedes de dónde son? Candy le respondió: Annie y yo somos de Boston. Patricia es de Miami. La conocimos una vez que llegamos a Roma. Terence quedó extremadamente impresionado por la espontaneidad y la belleza de esa chica rubia que tendía al rubio dorado, la intensidad de sus maravillosos y radiantes ojos verdes como esmeraldas, las pecas en su nariz que caracterizaban su rostro sobre su tez clara y delicada, el cabello recogido con un broche en forma de rosa y un cuerpo delgado, envuelto en un vestido de organza, ajustado en la cintura con mangas de globo de color rojo. En ese momento sus miradas se cruzaron, se unieron. Tenía la impresión de que su mirada le hablaba, o tal vez solo él entendía lo que decía. Terence comenzó a fantasear sobre la cercanía de sus ciudades y una vez que regresaran a América, podrían volver a encontrarse, siempre y cuando ella no estuviera sentimentalmente comprometida. Amablemente, Terence les preguntó a las chicas si podía invitarles algo de beber. Con desenfado, Candy respondió: gracias, acepto muy gustosamente un cóctel sin alcohol. Mientras que las otras dos chicas respondieron: para nosotros, no, gracias. Terence se levantó y fue al bar a pedir la bebida de Candy. Annie reprendió a su amiga: pero Candy, ¿por qué le das tanta confianza a este desconocido? Candy respondió a su amiga: Annie, no seas tan tímida y asustadiza. Además, no creo haber hecho nada grave. Así soy yo. Terence regresó a la mesa con la bebida solicitada por Candy e interesado en conocerla mejor, preguntó: ¿Están aquí de vacaciones solas o con sus respectivos novios? Candy exclamó: yo estoy soltera. Annie tiene un coqueteo en América. Y estalló en una risa animada, tanto que Terence quedó asombrado por el esplendor de Candy, mientras que Annie, ruborizada por la broma de su amiga, respondió: vaya, Candy, te inventas cosas, haciendo sonreír a Terence. ¿Qué podemos decir? Para él esa rubia era realmente divertida, tanto que le hacía recordar los acontecimientos más tristes de su vida. De todos modos, las tres chicas querían dejar claro que estaban en Italia para asistir a un curso de aprendizaje de italiano y le preguntaron qué estaba haciendo él en Roma. El joven Terence respondió: Soy estudiante de arquitectura y decidí hacer estas vacaciones en la ciudad eterna para admirar el tipo de diseño arquitectónico y la historia artística romana. siguió conversando con las chicas, aunque su mirada estaba encantada con la vivaz y dulce de Candy. Terence
Les preguntó dónde se alojaban y ellas respondieron que se quedaban en un internado, donde asistían a las clases. Así que Terence propuso a las 3 chicas ir al día siguiente a dar un paseo por Roma, pero la joven Patricia tuvo que cancelar la invitación, afirmando que por la mañana estaban ocupadas con las clases de italiano y además, en unos días tendrían que exponer un examen final del curso. Candy agregó: además, solo estamos libres para salir los sábados por la tarde y los domingos. Terence quedó bastante desconcertado por lo que acababa de decir Candy y preguntó: Siendo jueves por la noche, ¿cómo es que están en este lugar? Ya que solo está libre los fines de semana. Candy estalló en risas, mientras que Annie le respondió diciendo: ¿cómo se ve que aún no la conoces? Ya sabes que Candy, por correr y escapar libremente, se inventa de todo. Nos hizo atar las sábanas de la cama y nos escapamos por el balcón de su habitación. Terence, sonriendo, respondió: Realmente genial. Faltaba alguna liana y parecerían unas perfectas monitas. Annie, con tono ofendido, le respondió: tal vez Candy, pero yo no. Terence señaló que estaba bromeando y que no quería ofender a ninguna de ellas, pero imaginarlas escapando por el balcón era divertido. Además, curioso, preguntó: ¿Cuánto tiempo llevan en Italia? ¿Solo han visitado Roma u otras ciudades italianas? y Candy amablemente le respondió: llevamos menos de un mes aquí y solo hemos visitado Roma. El primer día hicimos un recorrido rápido en autobús con visita a San Pedro. En ese momento, Terence volvió a proponer a las 3 jóvenes si alguna de ellas quería volver a encontrarse un fin de semana antes de su examen y pasar un día juntos. La joven Candy estaba más que dispuesta, pero su amiga Annie estaba hostil hacia ella, tanto que rechazó la invitación porque estaban ocupadas con sus estudios y no podían perder tiempo en paseos inútiles. Así que le dijo a Terence que pasara unas buenas vacaciones y que regresara con bien y adiós. Terence no apreciaba ese comportamiento hosco hacia él, pero al ser las mejores amigas de esa joven rubia de la que sentía sensaciones especiales, quería ser aceptado como su nuevo amigo. Sin embargo, Terence habría preferido pasar esos agradables momentos solo con ella. Cuanto más tiempo pasaba en su compañía, más atraído se sentía por su extraordinaria belleza y gracia. Esta sensación lo alarmaba, porque ninguna chica le había provocado mariposas en el estómago. De hecho, sinceramente, consideraba que la mayoría de las chicas de su edad eran insignificantes e inmaduras en comparación con la forma de comportarse de Candy. Por eso, quería quedarse en esa dulce compañía. La joven Candy también sentía una atracción particular hacia ese encantador chico. Sentía una cierta conexión con Terence, que le inspiraba entusiasmo por su inusual belleza. Largos cabellos color castaño, ojos azules como el mar, que brillaban como zafiros, y rasgos faciales muy delicados. Nunca antes había conocido a un chico como Terence, que desde el primer momento le había transmitido sensaciones inusuales. Una de ellas era la fuerte atracción hacia él. Pasaron un par de horas en compañía de Candy y sus 2 amigas, cuando una vez fuera del local se despidieron. Mientras Patricia y Annie comenzaban a regresar al internado, Candy se acercó a Terence y rápidamente le entregó una nota. Le rozó la mejilla con un delicado beso y le agradeció por la bebida ofrecida. Con su voz intensa llamó a las amigas diciéndoles que la esperaran. Una vez solo, Terence abrió la nota que tenía en la mano y en ella Candy había escrito el número de teléfono y la dirección del internado donde se alojaban.
Terence, feliz porque tendría la oportunidad de volver a verla, regresó al hotel para descansar. Al día siguiente, le esperaba otro recorrido por la ciudad. En su siguiente día, en la ciudad eterna, decidió visitar la Basílica de San Pedro. Para acercarse a ella, prefirió tomar el metro. Una vez en su parada, dio un paseo rápido encontrándose frente a la basílica, en el Vaticano, famosa por su cúpula, sus mosaicos y la piedad de Miguel Ángel. La iglesia estaba llena de gente, y Terence, uniéndose a un grupo de otros americanos presentes dentro de la basílica, decidió hacer un recorrido guiado por los museos vaticanos y la Capilla Sixtina. Mientras observaba esas maravillosas obras de arte, en algunas de ellas veía el esplendor y la belleza de Candy, tanto que se preguntaba qué estaría haciendo ella en ese momento. Su pensamiento lo acompañó durante todo el recorrido del tour. Hubiera deseado tenerla cerca. Soñaba con poder escuchar su cálida voz de nuevo, pero no quería llamarla para no parecer demasiado invasivo. Esa chica que desde el primer encuentro, aunque fueran dos perfectos extraños, él sentía hacia ella un sentimiento de pasión romántica. Esta sensación que él experimentaba por ella era algo hermoso, magnífico y puro. En Terence ese deseo surgió de repente al ver sus maravillosos ojos verdes como esmeraldas y escuchar su risa contagiosa. Era como si dentro de él se encendiera un fuego ardiente por ella. En pocos segundos entendió que algo estaba naciendo en él. Por primera vez en su vida deseaba a una chica, esa chica con pecas. Terence tenía que admitirlo, la deseaba, pero ¿cómo debía comportarse hacia Candy? El carácter positivo de la joven rubia y su belleza particular la hacían diferente de todas las demás. Ella debía ser absolutamente suya. Después de terminar el recorrido guiado con el mapa en la mano, continuó con la concurrida vía de la Conciliazione, llegando al Castel de San Angelo, el mausoleo ubicado en la orilla derecha del río Tíber. Después de un día dedicado a fotografiar obras, monumentos y a pensar si llamar o no a Candy, ya cansado, detuvo un taxi y amablemente se dejó llevar de vuelta al hotel. Una vez en la privacidad de su habitación, llamó a la recepción para que le dieran la línea telefónica para hacer una llamada local. Tomó el papel que guardaba con mucho cuidado y llamó a ese número. Le respondió una voz de mujer, probablemente la dueña del internado, y Terence le dijo cordialmente: Buenas tardes, señora. ¿Es posible hablar con Candy? La mujer respondió con un tono arrogante: Disculpe, ¿quién es usted? Ante esa pregunta, Terence no sabía qué responder. Después de un momento de vacilación, le respondió de esta manera determinada: Señora, me llamo Terence y soy amigo de Candy. La mujer, astuta como una zorra, le dijo: Por favor, ¿puede decirme con cuál de todas las señoritas Candy presentes en el internado quiere hablar? Solo en ese momento se dio cuenta de que sabía muy poco sobre la chica de la que sentía afecto, tanto que ni siquiera conocía su apellido. El joven Terence no podía perder esa oportunidad de hablar con ella. Así que le dijo a esa señora que estaba buscando a Candy, de Boston, la rubia de cabello rizado, cuyas mejores amigas eran Annie y Patricia. En ese momento la mujer convencida le respondió: Espere en línea, voy a llamarla. Cuando en un instante escuchó la cálida y dulce voz que dijo: Hola, ¿quién es? ¿Qué desea? Terence quedó encantado con ese hermoso tono de voz que desde el primer momento lo emocionó y le hizo palpitar el corazón. Entusiasmado, el joven respondió: Hola, Candy. Soy Terence. Espero que no te hayas olvidado de mí. Sorprendida, Candy exclamó: ¿Cómo podría olvidar al americano con ojos como zafiro? Y soltó una de sus risas sonoras.
dejando aún más maravillado al joven. Intrigado Terence por la pregunta que le había hecho la dueña del internado, preguntó a Candy cuántas chicas con su nombre se alojaban en ese colegio. Candy respondió que ella era la única y que no debería preocuparse, pues ese era un extraño método que utilizaba la ama de llaves del instituto en caso de que llamaran desconocidos, especialmente un chico que quisiera hablar con estudiantes. Para descubrir si realmente las conocía, ella adoptaba esta estrategia, es decir, inventaba la identidad de dos personas con el mismo nombre. La próxima vez, para no tener problemas, pregunta directamente por Candy Andrew. Terence le agradeció y dijo que había llamado para invitarla a dar un paseo por la ciudad. Así tendrían la oportunidad de conocerse mejor ambos, ya que al día siguiente por la tarde ella estaría libre de sus clases. Candy, a regañadientes, tuvo que rechazar la invitación, porque había prometido a sus amigas estudiar juntas el sábado por la tarde. Terence, decepcionado, le respondió: «Querida Candy, ¿cuándo podré volver a verte?» En ese momento, Candy, desolada por haberle causado esa pena, quedó en encontrarse con él el domingo frente al internado. Terence, feliz por la oportunidad de tenerla solo para él, le avisó que pasaría a recogerla temprano. Ambos, con las emociones mutuas que comenzaban a sentir dentro de ellos, se despidieron esperando su próximo encuentro. Electrizado por haber vuelto a escuchar su voz, se sentía en el séptimo cielo. La intensidad de las emociones que sentía por ella lo dejaban sin aliento. Terence planeó una salida divertida y fantástica para el domingo. Con la ayuda del recepcionista se informó sobre las mejores tiendas de alquiler de Vespas, con entrega rápida en el hotel. Además, para la mañana del domingo gentilmente ordenó que le prepararan una canasta llena de comida para un picnic agradable. El encuentro dominical que los dos jóvenes habían fijado llegó en un instante. Mientras Terence se preparaba para impresionar a Candy, sonó el teléfono de la habitación. Era el conserje, que le informaba que el propietario de la tienda del alquiler estaba en el hotel para entregarle la Vespa alquilada. El joven Terence amablemente le dijo al recepcionista que le dejara la factura y que informara que pagaría la cuenta a través del hotel. Una vez en el vestíbulo, le entregaron la cesta solicitada. Agradeció cortésmente y salió del hotel. Montado en aquella motocicleta, en una Vespa, llegó cerca del internado. Llamó a la puerta y una señora de unos 70 años le abrió. La mujer lo miró con desconfianza y, no apreciando a los chicos con cabellos largos, con un tono despectivo y autoritario le preguntó qué estaba buscando, que allí no había nada para él. Mientras le estaba cerrando la puerta en la cara, Terence le detuvo respondiendo: Buenos días, señora. Solo estoy buscando a Candy Andrews. ¿Es posible verla? En ese momento, Annie estaba en la habitación de Candy, mientras la amiga se preparaba para salir. Annie, preocupada, le dijo a Candy: ¿Estás realmente segura de querer salir con ese chico? Y Candy le respondió: Tranquila, no me pasará nada malo. Y le sonrió como animándola. Pero Annie, asustada, replicó: Candy, hasta que no vuelvas, no estaré tranquila. De repente recibió una llamada de la propietaria, quien le comunicó a la joven rubia que tenía una visita para ella. Candy se despidió de Annie, salió de la habitación y bajó corriendo las escaleras. Terence quedó encantado por la belleza de la joven. Llevaba una camiseta ajustada, estampada, con los hombros descubiertos, lo que resaltaba aún más sus pequeños pero firmes senos, y un par de pantalones cortos, azules, que destacaban todo su esbelto cuerpo. El pelo semi recogido con una cinta de seda de colores y una bufanda envuelta alrededor del cuello. Terence se sonrojó
por el esplendor que tenía ante él, tanto que se quedó sin palabras. Para Terence, ese momento, Candy era todo su universo. Su corazón latía tan fuerte que parecía enloquecido. Después de un momento le dijo: Hola, Candy. Eres encantadora y maravillosa. Ella, como siempre, le devolvió una de sus radiantes sonrisas, respondiendo: Gracias, eres muy amable. Entonces, ¿vamos? Por supuesto, estoy listo. Despidieron a la directora del colegio y se dirigieron juntos hacia la moto. A la vista de esta, Candy abrió mucho los ojos. Sorprendida exclamó: ¿Y esto qué hace aquí? Y Terence respondió: Es una sorpresa para ti, con un picnic fuera de casa. Candy quedó emocionada porque nunca se habría esperado una sorpresa tan agradable de ese joven conocido hace poco. Terence decidió ponerse completamente a disposición de la joven Candy, preguntándole qué monumento quería visitar, y el deseo de Candy era ir al Coliseo. Estaba ansiosa por admirar en persona esa majestuosa obra donde en la antigüedad se utilizaban principalmente para los espectáculos de los gladiadores. Durante el tour, dentro del anfiteatro romano, Terence tomó fotos de las ruinas, pero especialmente fotografió a la atractiva Candy, que le hacía palpitar el corazón. Su belleza y sensualidad hicieron que todo lo demás pasara a un segundo plano. Terminada esa interesante visita, los dos jóvenes pasearon por la vía de Fiori Imperiali, observando los restos de la Roma antigua. Terence, como futuro arquitecto, explicó a Candy los diferentes tipos de construcciones adoptadas en tiempos romanos. Candy quedó asombrada por esa explicación, comenzando a sentir una creciente sensación de apego y pasión por Terence, tanto que temía que él pudiera escuchar su corazón latiendo de amor. Mientras regresaban hacia la Vespa, de repente Candy tropezó y se lastimó una pierna. Terence, preocupado, le ayudó preguntándole si le dolía la pierna, pero Candy respondió que no sentía ningún dolor. De hecho, se sentía bien después de la caída al suelo. En ese momento, Terence, al ver sangre salir de la pierna de su dulce Candy, tomó un pañuelo con sus iniciales bordadas y detuvo la sangre apretándola alrededor de su pierna. La joven Candy le agradeció por su preocupación, y Terence respondió irónicamente: No podía dejar que una maravilla como tú se desangrara. Una vez de pie, Terence notó que Candy tenía dificultades para caminar, así que le dijo que no se esforzara y que la alcanzaría con la Vespa. Montados en la Vespa, reanudaron su viaje. Pasaron por Piazza Venecia, donde admiraron el Altare de la Patria, un monumento centrado de la libertad de la patria. Terence quedó asombrado por la imponencia y la belleza arquitectónica del periodo del Risorgimento, cuando de repente Candy dijo: «Tengo un poco de hambre». Terence respondió: Yo también tengo un poco de apetito. En ese momento decidieron ir a Villa Borghese para hacer su picnic. El picnic lo entusiasmaba. A estas alturas, dentro de sí mismo, estaba cada vez más seguro de que Candy, de una forma u otra, se convertiría en su mujer. Esa esbelta chica tenía la capacidad de transmitir en él una conexión mental que nunca había sentido hasta ahora. Pensó en ella como una hada blanca, capaz de descongelar su corazón. Parecía aprender de ella el afecto. Feliz y entusiasmado, en la Vespa, continuó su viaje en compañía de aquella mujer que le hacía sentir lo que nunca antes había experimentado. Sigue este fanfic de Amelia Capuzzi En la siguiente edición.